Saltburn, de la cineasta británica Emerald Fennell, ha dejado opiniones muy divididas entre críticos y espectadores. Al igual que con Promising Young Woman, Fennell ha conseguido nuevamente dar vida a una película que genera todo tipo de conversaciones en torno a la truculencia de su historia y varios detalles que dejaron a más de uno con la quijada por el suelo. Hoy te cuento de qué se trata y qué me pareció la nueva cinta de la nueva enfant terrible de Hollywood, Emerald Fennell. Comenzamos. Saltburn cuenta una historia compleja sobre deseo, ambición, poder y lucha de clases envuelta en una especie de thriller erótico pop en el que la estética tiene un peso muy grande en el relato, como la tuvo también en Promising Young Woman. Cuenta la historia de Oliver, interpretado por el siempre fascinante y desconcertante Barry Keoghan, un chico que comienza a asistir a la prestigiosa Universidad de Oxford, en la que, rodeado de compañeros aristócratas y adinerados, parece no encajar en ninguno de los grupos que hacen vida social a su alrededor. Oliver conoce a Félix, interpretado por Jacob Elordi, el niño bonito y popular de la universidad del que todas las chicas se enamoran, y también algunos chicos, incluyendo Oliver. La película comienza planteando una especie de historia de pareja dispareja. En ella, Oliver se nos presenta como un joven de origen extremadamente humilde, y no por nada su nombre, que hace referencia a uno de los relatos de Charles Dickens, Oliver Twist, que viene de una atribulada y problemática familia. En contraste, Félix, además de ser extraordinariamente guapo, es un joven y carismático aristócrata al que se le abre prácticamente cualquier puerta sin siquiera tocar. Nadie le dice nunca que no a Félix, suelta a Oliver en uno de sus numerosos monólogos a lo largo de la cinta. Sin embargo, por improbable que parezca, ambos jóvenes entablan una buena amistad en muy poco tiempo. Una que pocos entienden, pues queda claro que el círculo social de Félix apenas es capaz de aceptar la presencia de Oliver. Aún así, Félix está empeñado en darle un espacio al chico en su vida. Y según lo que nos va revelando Oliver, Félix parece encariñado con la idea de tener un amigo de la clase obrera al cual cuidar y agasajar. Algo así como una mascota rescatada de una perrera municipal. El primer acto de la película transcurre como el de una típica historia universitaria, aunque ya se insinúa cierto tono retorcido en la narrativa. Y es que el personaje de Oliver, con el cual llegamos a empatizar por su incapacidad para encajar entre la mayoría de sus compañeros, ya se va perfilando como un jovencito cuya obsesión por Félix va más allá de un simple crush. Además de que comienza a insinuarse también que guarda uno que otro secreto que más adelante será clave para el desenlace de la trama. Pero la verdadera aventura de nuestro protagonista comienza una vez que Félix lo invita a pasar el verano junto a él y su familia en su casa, un inmenso palacio en medio de la campiña inglesa llamado Saltburn. Aquí es donde comenzamos a ver que Oliver quizás es menos afable de lo que parece, pues va creando toda clase de intrigas a su alrededor, ganándose la confianza de sus anfitriones con estratagemas bastante cuestionables. Si al principio parece un jovencito perdido y a merced de las intrigas palaciegas de la familia de Félix, poco a poco lo vemos adaptarse y entrar en el juego sin ningún problema. Aún así, Oliver tarda mucho en mostrar todas sus cartas, y no es sino por un mero accidente que vemos cuáles son sus verdaderas intenciones, o al menos el contexto en el que realmente lleva a cabo sus objetivos, porque queda claro desde que llega a Saltburn que el chico es una revista de cuidado. Y junto a él, otros arribistas intentan mantenerse en el centro de la trama familiar, como si de bufones compitiendo por el favor real se tratara. En Saltburn, la aristocracia es dibujada con desdén y con cierto tono satírico. Sin embargo, esta no es una cinta que busque criticar abiertamente la decadencia de las clases altas. La crítica viene más bien de refilón. Se me viene a la mente una película que logra plantear este tema con muchísima más profundidad: Parásitos. En el caso de Saltburn no queda muy claro cuál es su tesis, o si siquiera tiene una. Esta es una de las cosas más criticables de la propuesta de Fennell. La película se queda en lo superficial, y lo que pudo ser un interesante planteamiento social se queda en lo meramente anecdótico, y sobre todo en lo truculento. Pero hay algunos aciertos, y es que en la película los personajes están muy bien dibujados, en especial el diseño de Oliver, que brilla, pues es un personaje extremadamente camaleónico, al que vemos en tantas facetas distintas que uno no termina sino hasta el final de saber realmente quién es y qué es lo que quiere.
Extraordinario el desempeño de Barry Keoghan, a quien ya hemos visto mostrar grandes habilidades interpretativas en otros films en los que hace de rarito, como El sacrificio de un ciervo sagrado y Banshees of Inisherin. En Saltburn, como dije, su personaje tiene muchas facetas, aunque una sola es la verdadera. Sin embargo, el hilo que va conduciendo toda la narración es su obsesión por Felix, personaje al que acecha constantemente sin que éste realmente sospeche nada. Esta es una historia voyerista, en la que Oliver va reptando por cada rincón de Saltburn, recabando información, acechando a sus presas, pero sobre todo a Felix. La película, como comenté, tiene algunas actuaciones que llegaron a escandalizar a parte del público por su fuerte carga erótica y escatológica. Y es que Saltburn nos plantea situaciones sexuales, llamémoslas poco convencionales. La verdad, se entiende por qué esas situaciones pueden ser impactantes, pero de ahí a escandalizarse hay un trecho. A mí honestamente me parece que están bien insertadas y no desentonan con la propuesta de la realizadora, ni con el diseño de los personajes. Esta es una historia sobre deseo desmedido, sobre la necesidad de poseer a alguien hasta el punto de no ser capaz de distinguir entre el propio ser y la otra persona. Si a ello sumamos un personaje perturbado con un enorme deseo insatisfecho, pues algunas de estas escenas vienen como anillo al dedo al personaje y a su historia. Otro aspecto en el que destaca la cinta es en el estético. La dirección de arte y la dirección de fotografía están muy bien cuidadas. Quizás la fotografía tiene un tono de videoclip muy cargado para mi gusto, de la mano de un montaje que parece video de TikTok, pero la verdad no funciona mal dentro de la narrativa. Aquí, si bien la película está protagonizada por millennials, transcurre en 2006, su estética le hace ojitos a la generación Z. En este sentido, la dirección de Fennell puede gustar o no gustar tanto, pero en todo caso se nota que es una directora que ha madurado su estilo desde que nos trajera Promising Young Woman. La metáfora del laberinto y el minotauro, que cobra muchísima importancia hacia el final de la película, en una forma incluso literal, viene a explicar muy bien el deseo animal de Oliver, quien ha tejido toda una intrincada red a su alrededor para poder hacerse con su presa, y al igual que la bestia mitológica, termina ejerciendo una violencia extraordinaria contra todo el que entra en su laberinto. Esta imagen se ajusta bien al perfil psicológico del personaje, quien, como vemos, termina siendo bastante retorcido. Con todo, más allá de una propuesta estética llamativa, 3 escenas polémicas por lo escatológico y lo sexual, y buenas actuaciones, para mí, Saltburn se quedó corta en profundidad. Es una cinta divertida de ver, pero no mucho más. Creo, sobre todo, que el final es bastante tramposo y nos plantea una resolución facilona en la que la realizadora no se molesta demasiado en dar detalles, sino unas pinceladas vagas al respecto. Si al final la idea era dibujar a Oliver como un genio de la planificación, faltó explicar mejor sus planes para que lucieran verosímiles y no que simplemente todo le saliera a pedir de boca, pues porque sí. Y si te quedaste con ganas de ver películas más perturbadoras, te recomiendo este video que hicimos sobre películas mucho más fuertes que Saltburn. Chau.